Saludos con más a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Ya. Ok. Ahí me da mucho gusto nuevamente volverles a ver. Vamos a continuar con nuestro curso de discipulado. Eh, la semana pasada nos quedamos hablando sobre que éramos propiedad del Señor, que somos la luz en este mundo de tinieblas y que la luz ha sido creada para ponerla y alumbrar. Y dijimos finalmente que somos más que vencedores, porque tenemos a un Dios todopoderoso que está a nuestro lado, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre 6 cosas que nos ayudan, 6 consejos que nos ayudarán en nuestra nueva vida en Cristo, ¿no? Ahora, cuando venimos a Cristo, ya hemos descubierto que somos ciudadanos del cielo, nos convertimos su Hijo, en el Hijo de Dios. Hemos comenzado a descubrir que hay todo un universo de sucesos que suceden. Y en nuestra nueva vida en Cristo, como todo lo que tiene vida, necesita ciertas cosas que hacer para que esta vida se mantenga tal como dice esa misma, que la vida tenga vida, ¿no? Y hoy día vamos a leer Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a leer, sí, como siempre digo, el que quiere leer, si lo tiene, puede leerlo. Yo estoy buscando Hebreos 10, 24. Oye, Léelo, espera, léelo. sí, mi Biblia. No levanté. Hebreos. Hebreos es de Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, esto está Gálatas, eso está después de Corintios, está Gálatas, y después de Gálatas viene Efesios. Efesios, Filipenses, Colosenses, mm, Tesalonicenses, viene todo eso de ahí, al final viene Hebreos. Hebreos, ya. Hebreos dijo 10, ¿no? Capítulo 10, versículos 24 y 25. 24 y 25. Ya. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. Ok, entonces uno de los consejos que la palabra del Señor nos da para nuestra nueva vida en Cristo es que nosotros no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos. Y es curioso lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque dice como algunos tienen por costumbre, porque hay algunos ah, que no le tomamos importancia, pues, ¿no? Al congregarnos los domingos. Yo a veces he visto, o muchas veces he visto que habemos algunos cristianos que el domingo es como, no sé, como si fuese una fecha más, una fecha que hay que cumplir y llenar en el calendario, ¿no? Como cuando viene fiestas patrias o como cuando viene eh, cualquier celebración que se hace durante el año en una fecha del calendario, ¿no? Y sin embargo, congregarnos es tan importante porque ese es nuestro día de adoración como iglesia hacia el Señor. Nosotros tenemos diariamente nuestra devoción hacia el Señor en nuestro tiempo de lectura de la palabra, pero los domingos es muy importante porque vamos como iglesia a alabar. Y dice que no, y no como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y por eso es que ahora me atrevo a decirles que que habemos algunos, ¿no? Porque a veces a veces da a uno, le da, cuando uno tiene que abrir la palabra del Señor, hay versículos de la Biblia que vienen y de alguna manera develan una verdad que puede ser vergonzosa, ¿no? Que puede ser dolorosa a veces, ¿no? Y que a veces no quisiéramos algunos cristianos no quisiéramos ni escucharlas, ¿no? Pero acá dice exhortándonos, dice, o sea que esto es algo que nos llama la atención, que es algo que se tiene que hacer. Y tanto más cuando ves el día que se acerca, y pues sí, indudablemente estamos viviendo los tiempos finales. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es congregarnos fielmente, fielmente, ahí como dice Hebreos, capítulo 10 del 24 y 25, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, no es que dice si quieren, si desean, si están, si es que quieren. O sea, hay cosas que el Señor nos dice directamente en forma mandatoria. Luego, en Juan 5:39, vamos a descubrir otra cosa que tenemos que hacer en nuestra nueva vida en Cristo. Una de ellas es congregarnos siempre. Y lo otro está Juan capítulo 5, versículo 39, que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, otra de las cosas que nosotros debemos hacer es escudriñar la Biblia, leer la Biblia. Pero acá dice escudriñar. Escudriñar no es como cuando uno lee nomás por leer, ¿no? Como cuando uno pasa por ahí nomás, ¿no? Escudriñar es como cuando uno labra la tierra y mete la mano a la tierra con una pala y separa la piedra y chanca la tierra que está dura para aflojarla y saca las rocas. No, es un trabajo diferente. Cuando escudriñamos la escritura, no es como que leemos por leer nomás, sino que tratamos de profundizarla, de pensar en ella, de meditar, de saborear cada una de las palabras que ellas nos están diciendo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y claro que sí. Miren, hermanos, el mensaje del, del Evangelio está aquí en la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a recibir las buenas nuevas de Jesús. Es importante leer la Biblia. Por eso, lo primero es no dejarse de reunir. Lo segundo es que debemos leer siempre la Biblia. Segunda de Juan 3:4. ¿Qué dice segunda de Juan 3:4? Estas son cosas que siempre deben haber en nuestra agenda diaria. Esto es algo que no debe faltar en nuestra vida, el ir a la iglesia cada domingo, ¿no? Hay muchas iglesias inclusive que durante la semana se reúnen también en células, en cursos bíblicos,
¿no? Es muy importante que nos reunamos porque somos como brasas calientes, como pedazos de leña que están unidos unos a otros en una fogata. Cuando una leña se separa de la fogata, se enfría y se muere la llama que hay en ella. Pero cuando todas las brasas, los palos que están encendidos se juntan unos con otros, el fuego se hace más intenso todavía. Es así también de importante que nosotros nos congreguemos. Dice, debes congregarte fielmente, debes escudriñar la Biblia, no es tan solo leerla, escudriñar la Biblia. Y luego también está en segunda de Juan 3:4. Segunda de Juan, capítulo, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé he hallado, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Debes, entonces, ¿qué? Andar en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Debemos vivir conforme dice la Biblia. En nuestra nueva vida en Cristo debemos vivir conforme nos enseña la Biblia. Por eso dice, en verdad, dice, ¿no? Acá en el versículo 3 y 4, dice, hay una parte que dice, y me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en verdad y me regocijé. Ese es algo que nosotros también tenemos que hacer deliberadamente. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que decidir sobre nuestras vidas y eso es hacer un cambio. Recordemos lo que dijimos hace unas semanas atrás, que sin confrontación no hay cambio y la confrontación siempre va a ser que nosotros tenemos que estar cambiando constantemente, queriendo hacer el cambio, porque si no queremos hacer el cambio, no van a llegar las cosas. Tenemos que ser deliberados e intencionados. Si yo digo que me voy de Lima a Chorrillos y solamente digo que me voy a Lima y Chorrillos y estando en Lima me quedo sentado en una silla y no muevo un solo paso, nunca voy a llegar a Chorrillos. Es igual también con la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser deliberados e intencionales para poder crecer. Estos consejos son una forma de crecer. No- Debes ser escudriñar las escrituras, debes andar en la verdad, no es otra cosa más que teniendo una vida agradable delante de Dios. Luego dice, 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Y esa es otra cosa que tenemos que hacer, orar. Así como leemos la palabra de Dios, también tenemos que orar. Es importante que hablemos con el Señor, que conversemos con Él, que no le demos nuestras palabras como gotas, como dice por ahí Jesús Adrián Romero, ese cantante, sino que haya un diluvio de alabanza en nuestra boca. Cuando nosotros tengamos tiempos de oración con el Señor, tenemos que ah, sacar todo de nosotros, ¿no? Así como cuando estamos interesados en venderle a alguien a algo y sacamos un argumento y hablamos mucho, o como cuando recién salíamos con la que es ahora nuestra esposa o nuestro esposo, y cómo conversamos, buscamos qué decir para poder tomar la atención de esa otra persona. Asimismo, también con el Señor, hay que siempre estar dispuestos a querer hablar con Él por medio de la oración. Orad sin cesar. Este es otro de los consejos que es importante en nuestra nueva vida en Cristo. Para poder hacer el cambio en nuestras vidas, tenemos que caminar hacia obtener las cosas que nos permiten cambiar. El cambio que opera en nosotros es un cambio espiritual, es un cambio que llega por el poder del Espíritu Santo, recordémoslo. Y si nosotros no dejamos que ese espíritu crezca en nosotros y ese espíritu lo entristecemos,
Si no nos comportamos de la manera en que nuestro mundo espiritual necesita, no va a haber un crecimiento. Es importante orar siempre, siempre. Luego dice Marcos 16:15. ¿Quién lo tiene? A ver. Marcos 16:15. Ahora Max no puede buscarlo porque tiene que mirar al frente y poner las manos en el timón. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Debemos ¿No ir puedo yo y escuchar? predicar el evangelio. Esa es otra cosa que tenemos que hacer. Hermanos, a veces cuando nosotros hablamos de que Dios nos pide que nosotros llevemos el evangelio, es algo que nos atemoriza, que nos congela, ¿no? Que nos frisa, nos quedamos tiesos. ¿Y ahora cómo hago si yo no sé hablar? ¿Ahora cómo hago si yo no tengo el don de la palabra como tiene otro hermano? Y lo cierto es que no necesitamos gran cosa para poder hablarle a la gente de Cristo, ¿no? Y a veces yo he visto en las reuniones en las que yo he participado, que muchas de ellas no son solamente en iglesia, sino que son reuniones que como todos tenemos con la familia, el cuñado, la cuñada, el hermano, los primos, el sobrino. Y a veces cuando estamos sentados en alrededor de una sala y conversamos sobre algo, la gente saca pues de lo que, de su moralidad, digamos, no saca su punto de vista y habla, opina, dice su parecer. Nosotros, ¿por qué no hacemos eso también cuando hay la oportunidad de hablar? No, lo que sucede es que muchas veces tenemos un lenguaje de iglesia, ¿no? Y tenemos formas de hablar que yo en lo particular siempre aconsejo de que cada uno de nosotros tengamos que ser muy sencillos para hablar la palabra del Señor. Nosotros cuando hablamos con gente que no conoce a Cristo y estamos, gloria a Dios, o aleluya, o estamos cosas así, la gente no entiende. ¿No? Y si estamos hablando con gente que no entiende la verdad, tenemos que ser más neutrales para hablar con ellos y decirles la palabra de Dios sin necesidad de tener que decir, por ejemplo, la Biblia lo dice. A veces nosotros tenemos que tener estrategias para poder hablar la verdad. El apóstol Pablo, el gran misionero hacia los gentiles, porque él mismo lo dijo, Pedro ha sido llamado a predicar a los judíos y yo, Pablo, a los gentiles. Él mismo tenía una forma muy amable de comunicarse con la gente. Tenía una forma en la que él lograba llegar a la gente, ¿no? Y a eso tiene que ver mucho con una estrategia que nosotros tenemos que hacer. Pero como fuere, nosotros no podemos dejar de hablarle a la gente de Cristo de alguna u otra forma. Hay muchas maneras, como alguna vez he conversado con ustedes, ¿no? El decir, por ejemplo, yo antes no podía dormir y ahora puedo dormir, es una razón para conversar con la gente. Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué no? ¿Por qué antes no dormías? Es que antes andaba bien preocupado, hermano, mira, o cuñado, no podía dormir. Todo me preocupaba, que si va a llegar el dinero al fin de mes o y las preocupaciones me tenían así y no me dejaban dormir. Sin embargo, ahora duermo bien y duermes. ¿Qué has hecho? Bueno, ¿qué he hecho? He comenzado a leer la Biblia, pues. He comenzado a enseñar, a aprender y a practicar las enseñanzas de Jesús. Entonces hay formas muy sencillas en las que uno puede hablar con la gente y hablarle sobre la palabra de Dios y la gente recibirla también. Por eso que es importante que no dejemos de hablarles a otros. Luego está el versículo de Hechos 5:29.
Es otro de los consejos y el último de los consejos que nos están dando para nuestra nueva vida en Cristo. Estas son cosas que van a permitir que nosotros nos potenciemos, que seamos más fuertes, más robustos en nuestra nueva vida cristiana. Porque así como todo bebé necesita alimentarse y crecer y tener sus piernas firmes y sus brazos firmes, así también nosotros. A ver qué dice Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Debes obedecer a Dios y a tus autoridades que te guían, porque eso está Romanos 13:1. Ahí también dice, Romanos 13:1 nos habla sobre debemos someternos también a nuestras autoridades, pero sobre todo a Dios, sobre todo a Dios. Jesucristo lo dejó bien claro cuando una vez le sacaron un tema de dinero. ¿Debemos dar impuestos o no al César? Y él sacó un dinero, una moneda, y dijo, ¿de quién es esta cara? Es una cara que había en la moneda, y la gente dijo, es de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca podemos dejar, esa es la importancia que Jesús quería dejarnos y demostrarnos de que nosotros no podemos dejar de respetar a nuestras autoridades, pero sobre todo tenemos que respetar y obedecer a Dios. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está mismo, sométanse, dice toda autoridad. No hay algunos cristianos que pueden decir, no, yo solamente obedezco a Dios y a mí no me importa nada más. No, hermano, hay que someterse a las autoridades. Si tienes un negocio y tienes que sacar un permiso de una autorización para abrir el negocio, hazlo. ¿No? Si tienes un negocio y tienes que pagar impuestos, págalo. Todas esas cosas tenemos que ser am- honorables delante del Señor y de los hombres, hacer todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y a eso se refiere también con respecto a las autoridades. Nosotros no podemos dejar de obedecer a las autoridades. Todas estas cosas son los nuevos hábitos de tu nuevo yo. Los hábitos se forman, recuerda, y luego te conducen a tu destino, bueno o malo, depende de la clase de hábitos que tengas. Pero estos son hábitos que se deben formar en tu vida, ¿no? Hay una frase que está escrita en el PDF que les di a ustedes, que me gusta mucho, Así. y no sé si alguien lo tenga por ahí, si quiera leerlo. Dice ahí, mira, siembra un pensamiento y segarás el deseo. Siembra el deseo y segarás una acción. Siembra la acción y cosecharás una costumbre. Siembra la costumbre y cosecharás un carácter. Siembra el carácter y cosecharás tu destino. Mira, vamos a leerlo nuevamente, pero despacito, saboreándolo. Porque porque acá dice siembra y cosecha, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Dice, siembra un pensamiento y segarás el deseo. Claro, tienes que poner un pensamiento para querer algo. No vas a tener algo si es que no lo deseas. Siembra un pensamiento y segarás el deseo. Siembra el deseo y recogerás una acción. Claro, yo deseo hacer las cosas bien, entonces hago cosas bien. Yo deseo demostrarle al Señor que quiero conocerle y voy a leer mi Biblia. Ahí está la acción. Porque tengo el deseo de demostrarle al Señor que yo quiero cambiar.
y él me enseñó que tengo que leer la Biblia, ahí está mi acción. Siembra la acción y cosecharás una costumbre. ¿Por qué? Porque una vez que leas un día de la Biblia, una vez que leas el segundo día, el cuarto, el quinto, el décimo, el 20º día, el 30, el avo día, y de pronto van a pasar 40 días, 2 meses, 3 meses, y se te hizo un hábito. Siembra la acción y cosecharás una costumbre o un hábito. Es algo que se forma por las constantes repeticiones. Es importante que nosotros estemos sembrando repeticiones en nosotros, estos consejos que hemos recibido sobre leer la palabra siempre, sobre orar, sobre practicar obras de bien. eh, Todas estas cosas que hemos venido leyendo tienen que ser repetidos en nosotros para que se haga costumbre esta acción, se haga costumbre, siembra la costumbre y cosecharás un carácter. ¿Por qué? Porque ya has repetido tantas veces algo que se te ha hecho costumbre y eso se torna en un carácter, ¿no? Es como las personas que, por ejemplo, se tasan algo y dicen, ok, voy a hacer, me voy a levantar en la mañana, a las 6 de la mañana, y me lavo, me cambio, de ahí a las 7 voy a tomar mi desayuno, 7:30 salgo, a las 8 llego a mi trabajo, lo tienen todo calculado, no, a las 9:30 estoy trabajando, tengo un descansito para tomarme un café, y tengo todos los días, saco una agenda de trabajo de las cosas que tengo pendientes, que no he terminado y las que voy a hacer, entonces tienes una forma de trabajo, tienes una forma de moverte al día y de pronto la gente que te está viendo sabe que tienes una costumbre, que tienes una metodología de trabajo, que tienes una forma de ser. Entonces la gente dice, wow, entonces la gente confía en ti porque ese Emilio siempre hace lo mismo, siempre, todo el tiempo hace lo mismo. Y no deja de hacerlo, lo mismo, tiene una costumbre, tiene. Y eso tiene que ver mucho con el carácter. Porque una persona que tiene carácter va detrás de lo que quiere y lo hace hasta que eso se hace un surco en nuestras vidas, hasta que eso se forma de tal manera dentro de nosotros que es ineludible, que siempre lo estemos repitiendo. Y eso forma un carácter. Y luego dice, siembra carácter y cosecharás tu destino. Claro que sí, pues, ¿no? ¿No has visto que a veces los jóvenes, y yo digo los jóvenes porque también recuerdo cuando era pequeño, pero ahorita estoy recordando más a mi hija. Mi hija, por ejemplo, ella es una muchacha que es muy buena, pero los muchachos jóvenes, a muchos no les gusta, por ejemplo, arreglar su cuarto, ¿no? Su dormitorio tiene de cabeza, la cama toda extendida, la ropa sucia la tienen ahí, los libros. No todos los platos de la cocina están metidos en el cuarto de los hijos. No, y entonces de pronto te das cuenta que los muchachos, ese cuarto refleja lo que ellos son, no tienen un carácter, no tienen una formación, no tienen una costumbre. Y a veces los chicos viven sin sentido y las mismas personas se sienten así, los adultos, cuando no tenemos un carácter, cuando forjado por los hábitos, por las costumbres, cuando no tenemos ese carácter forjado en nosotros, sentimos que nuestra vida no tiene sentido, porque no nos hemos formado. Cuando nosotros decidimos hacer cosas, cuando ponemos un pensamiento, cuando lo queremos, cuando lo volteamos en una acción, cuando esa acción se repite y se repite y se vuelve costumbre, eso se forma un carácter. Y al formar un carácter te das cuenta que se va formando un destino, ¿verdad? Es como la persona que estudia, por ejemplo, para ingeniero, ¿no? Dice, voy a ser ingeniero, dice uno, y todavía no ha estudiado nada, pero va, se presenta a la universidad y se pone a estudiar. Del pensamiento pasó al deseo, del deseo pasó a la acción y se puso a estudiar 4, 5, 6 años. Y todos, 6 años ya es costumbre. 5 días a la semana, por 9 meses, eso es costumbre ya. Y de pronto agarra y de pronto al final tiene un título profesional. Y con ese título profesional ya se ha hecho un destino, ya tiene una herramienta de trabajo con la cual puede salir adelante. Lo mismo es con las cosas que el Señor nos ha dicho. Leamos la Biblia, oremos, no dejemos de congregarnos, hagamos obras de bien. Esas son los nuevos hábitos que tienen que ver en nuestra vida para que el carácter sea cada día forjado. Adelante, en el siguiente punto, tenemos un acróstico de la palabra iglesia, que no es nada más una manera sencilla de recordar esto que acabamos
repasar nosotros sobre los nuevos hábitos que tenemos que tener. En la palabra iglesia, pues está compuesta por varias palabras, la I, la G, la L, la G, la S, la I y la A. Y con cada una de esas letras sacamos un pensamiento que nos permite acordarnos de los hábitos que tenemos que formar, que la iglesia tiene que formar. Y la iglesia que empieza con la letra I debe iniciar con el hábito de reunirse, dice, reunirse con otros que sigan a Jesús para alimentar tu nuevo yo. La iglesia con la palabra I tiene que recordar que hay que iniciar nuestra vida cristiana asistiendo siempre a la iglesia. La G, que sigue después de la I de iglesia, goza la Biblia, dice, porque ella te dará el conocimiento de Dios. La L, porque se escribe I-G-L, la L te dice levántate cada día para andar en la verdad según tu nuevo yo, lo que dijimos que es comenzar a andar en la verdad, en actos de buenas obras, ¿no? Y la después la L de la palabra iglesia, porque estos son hábitos que la iglesia tiene que hacer. Y esto que estamos haciendo ahorita, este acróstico es solamente para que nos acuerde, porque tú puedes agarrar y te puedes olvidar, pero en el día estás caminando y dices, ¿qué cosa dijo el hermano? Iglesia, iglesia es, o inicia, ok, te pones a pensar, inicia el hábito de reunirte. Oh, ya, ir a la iglesia los domingos, sí, goza la Biblia. Entonces, por eso que los acrósticos ayudan tanto. La S dice, sirve al Señor, especialmente compartiendo a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Está hablando de dar testimonio. La I de iglesia, invierte, dice, para ir a una cita, a buscar al Señor. Invierte, ¿no? Y invierte tu tiempo. A veces no tienes que ni siquiera invertir para pasajes, ¿no? A veces tenemos a la célula, o ahora, por ejemplo, ¿no? En los estudios que estamos teniendo, que son por Zoom, que cada uno estudia de su casa, estás invirtiendo el tiempo, estás usándolo bien. Y luego la A dice, aprende a obedecer a las autoridades espirituales que te guían. Entonces tenemos el acróstico de iglesia que nos hace recordar nuestros nuevos hábitos que tenemos que hacer. El punto 5 dice oración y proyecto espiritual. Dice, el líder ora declarando con fe cosas que un nuevo seguidor es. Tienes que declarar cosas que son, ¿no? De acuerdo a su nueva naturaleza, para eliminar y fortalecer su fe. Por ejemplo, dice, el líder ora declarando con fe 10 cosas de un nuevo seguidor. Por ejemplo, ¿qué? Somos hijos de Dios. Declaras, porque eso es. Señor, te doy gracias. Declaro con fe que yo soy tu hijo. Señor, declaro con fe que soy miembro del reino de los cielos. Señor, declaro con fe que soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Dice, de acuerdo con su nueva naturaleza. Todas estas cosas que nosotros estamos estudiando, hermanos, de vez en cuando tienes que tomarla y mirar los puntos más importantes y recordártelo, repetirte a ti mismo y darle gracias al Señor por las cosas que Él está haciendo y que ha hecho y que seguirá haciendo por nosotros. Porque esto alimenta y fortalece nuestra fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y así es pues, para que nosotros podamos tener fe en el Señor, para que podamos creer que Él puede hacer todos esos cambios y operar todos esos cambios en nosotros, tenemos que leer la palabra, porque la fe viene por la palabra, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. A veces decimos, Señor, aumentanos la fe, queremos ser hombres de fe. Pues si quieres ser hombre de fe, hermano, aquí está la clave. Lee la Biblia, léela, empápate de ella, estudia, léela mañana, tarde y noche, apréndete versículos bíblicos. La Biblia es como espada de doble filo que atraviesa el alma, el tuétano y las culturas. Es importante que nosotros podamos leer mucho la fe, porque la Biblia, porque eso va a aumentar nuestra fe.
La letra B dice, motiva el nuevo creyente a orar, apoyado por el líder, para que gracias a Dios por su nuevo yo. Entonces, dale gracias a Dios también por tu nuevo yo. Señor, te doy gracias por ese nuevo yo, por esa nueva criatura que has hecho, ¿no? Y luego ustedes van a leer en su casa, ahí dice leer y meditar un pasaje por día. Ahí hay 7 pasajes que tienen que leer, que son capítulos completos, que tienen que ver con esos nuevos hábitos que tenemos que desarrollar en nuestra vida en Cristo. A ver, hermanos, ¿estamos aprendiendo cosas nuevas o qué? Mm, Veo que se han unido otros hermanos también. Lo veo a Penny. Lida, hermano Lida, ¿cómo estás? Está Juan González, Marvin, hermana María. Ahí está Daniel también, Daniel García. Es serio, se pone más cuando maneja, ¿no? Mírenlo, ¿ve? Ese es para que no le metan en el carro, dice. Bueno, hermanos, ahí les he mandado en el chat, otra vez grupal de Un Café con Más, les he mandado el nuevo PDF de lo que sigue en el curso que estamos llevando. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está? La nueva exposición, la justificación, esta es Así es, ese mismo, la nueva la posición nueva a justificar. la justificación. Yo la tengo. Exactamente. Ya, espérenme que yo voy a buscarlo también para... Hemos visto la lección anterior que la pedí. Cristo. Esa es una nueva posición, la justificación. Y hoy vamos a entrar a eso. Yo lo tengo por aquí, lo voy a jalar de otro lado. Hemos visto la lección anterior. Onda. Una nueva posición, la En justificación. Cristo eres nueva criatura, tal como se ve en el apóstol Pablo en Corintios 5. Aquí está, ya la tengo. Nueva Perfecto. posición, la justificación. Así es, así es. ¿No? Hermana, ya que estás ahí hablando, Visto en la ayúdame lección. leyendo justo el primer párrafo, léelo, por favor. Hemos visto en la lección anterior que por la fe puesta en Cristo, Dios te ha dado una nueva vida, te ha dado un nuevo nacimiento y en Cristo ya eres nueva criatura, tal como lo revela el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Así es. Y allí les puse una fotito de un Sí, niñito. en 2 Corintios, sí, que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, esto es para recordarnos más que por la fe en Cristo Jesús tenemos una nueva vida y somos una nueva criatura. Tengamos presente eso, somos una nueva criatura. Hermano Emilio, lee lo que sigue, por favor, en esta En, lección es- que dice. en esta lección veremos otro aspecto muy importante de la obra de Dios a tu favor por medio del Señor Jesucristo, para que tu nueva vida se desarrolle y pueda establecerse una relación de amor y comunión espiritual con Él sin barreras. Es necesario que no tengas dudas respecto a tu aceptación por parte de Dios. Ok, entonces miren, ¿qué está diciendo? Primero hemos comenzado diciendo que tenemos una nueva vida en Cristo y después que hay un aspecto muy importante en esa nueva vida que tenemos que conocer para que esa vida se desarrolle.
Y entendemos, ¿verdad? Tenemos una nueva vida, pero ahora tenemos que entender que hay algo importante para que esa vida se desarrolle, para que esa vida crezca. Dice, Dios hace esto precisamente en lo que la Biblia llama justificación. Ahora vamos a entender qué es eso. En el nuevo nacimiento, dice, en el nuevo nacimiento recibiste una nueva vida y naturaleza. En la justificación recibes una nueva posición delante de Dios. Ok, vamos ahí despacito nomás, vamos a irlo asimilando. En nuestra nueva, cuando dice, cuando hemos tenido el nacimiento, recibimos una nueva vida, pero con la justificación recibimos una nueva posición. Dice, podemos ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación. Ahí está claramente queriendo marcar, porque hay una diferencia. Una cosa es el nacimiento y otra cosa es la justificación. Dice, con lo que sucede, dice, podemos comparar, dice, ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación con lo que sucede con un recluso de una cárcel que sale al cumplir su condena. Una cosa es salir de libertad al cruzar las rejas de la cárcel, lo que equivale al nuevo nacimiento, y otra cosa es que la sociedad acepte que ese nuevo o ex recluso, olvidándose de sus delitos pasados por los cuales ya cumplió su condena o una condena, lo trate como una persona justa y que él mismo se sienta como una persona justa. Allí miren, también he puesto la fotito de un hombre que sale de la cárcel, de un centro penitenciario, y en otro lado, ese mismo hombre que es señalado por las personas y que es algo de lo que no se puede escapar. Entonces aquí está hablando justamente que la nueva vida en Cristo y la justificación se compara como a un hombre que sale de la cárcel, ¿no? Y aunque ha pagado en la cárcel su pecado, la gente todavía lo condena porque todavía tiene el estigma de que estaba en la cárcel, ¿no? Los antecedentes que se llama, pues, ¿no? Hermana Lidia, por favor, lee lo que sigue ahí. Esto equivale, dice. Yo lo leo. Ya. Esto equivale a a la justificación. Por lo general, el mundo nunca perdona a un ex recluso y éste siente por el resto de su vida la humillación de su culpa pasada. No sucede así con Dios, quien hace una obra completa, dándonos libertad de la condenación y la vida eterna como hijos suyos, pero también solucionando el problema de nuestra culpa y aceptación por parte suya por medio de la justificación. Sí, se entiende entonces, ¿no? El hombre va a la cárcel en el mundo y sale y la gente lo sigue aculpando de que fue un delincuente. Pero para Dios, cuando Dios, nosotros hemos estado perdidos entre nuestros delitos y pecados y hemos pecado delante de la presencia de Dios y hemos ofendido a Dios porque hemos pecado delante de su presencia, Él viene y nos perdona. Y ese perdón tiene algo que se llama la justificación, que eso hace de que nosotros por esa justificación ya no sintamos más culpa, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿qué cosa es la justificación entonces? ¿Cómo actúa esa justificación en nosotros para nosotros ya no tener esa culpa? No, porque hemos estado haciendo la comparación de que el hombre sale de la cárcel, pero la gente no se olvida. Por eso que cuando vas y se presenta en un trabajo te piden antecedentes penales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sacas tus antecedentes penales y te sale, como dicen en el Perú, tu anticucho? Pues, ¿No? No te dan trabajo, ¿verdad? es cierto. Sí. Ujú. No te dan trabajo. ¿Por qué? Porque la culpa sigue ahí, todavía sigue el antecedente penal, sigue ahí. Pero para Dios no hay más condenación. Cuando nosotros venimos a Jesús y le decimos, Señor, perdónanos nuestros pecados y creemos en Jesucristo como tu Hijo, como el Hijo de Dios, ¿no? Y Él viene y nos perdona, nos hace sus hijos, escribe nuestros nombres en el libro de la vida, nos hace ciudadanos del cielo. Y Dios hace todas esas cosas que hace con nosotros, también Él se olvida de nuestros pecados. ¿Por qué se olvida de nuestros pecados? Se olvida de nuestros pecados por medio de la justificación. Y sobre la justificación,
vamos a hablar la otra semana. ¿Qué cosa es esa de la justificación? ¿Cómo funciona la justificación? ¿Por qué la justificación es tan buena de que Dios nunca más se olvida? Esa justificación es algo que borra todo ese antecedente que teníamos antes, que nos quita la culpa delante de Dios. ¿Qué es la justificación? Es una nueva posición. ¿Pero qué significa más allá de una nueva posición? ¿No? Es como borrarle los antecedentes, pero cómo es que se borran esos antecedentes delante de Dios? Eso es lo que vamos a aprender la otra semana, mis queridos amados hermanos. ¿No? Ah, hoy recordemos que nos estamos llevando a casa los nuevos hábitos que tenemos que tener. Eh, Recordemos, hermanos, que el discipulado es una capacitación que está basada en las enseñanzas de la Biblia. Nada de estas cosas van a desatar el poder que necesitamos para cambiar si no las ponemos en práctica. Estas cosas que nosotros estamos estudiando no es para alimentar nuestra mente, no, porque la palabra misma de Dios dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner en práctica todas estas cosas que estamos aprendiendo. Hoy hemos aprendido que tenemos que tener unos nuevos hábitos, hagámoslo. Hagámoslo, vayamos a la iglesia, hagamos actos buenos, leamos la Biblia, oremos sin cesar, hagamos todo eso. Y si no nos acordamos qué tenemos que hacer, pues repasamos, leamos una leidita en casa, que de esa manera vamos a ir siendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros desate su poder. Por eso la palabra de Dios, por eso que Jesús dijo, y cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y ese poder, esas cosas que ojo no vio ni oído yo, se encuentran justamente en ese poder que se desata cuando nosotros comenzamos a obedecer a Dios. Estamos hablando de otra dimensión totalmente diferente. Bueno, hermanos amados, yo los dejo hasta aquí. Mi querido Caleb, ¿estás ahí? Hermano, 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 Dime, dime, hermano. hermano, discúlpeme, por favor, ¿me podría mandar el PDF de la lección 1, por favor? Sí, Elidia, te la voy a mandar. Déjame que te lo voy a mandar a- eh, Ya, gracias, Caleb, gracias. Le voy a mm, agradecer bastante. ya, y júntenlo, sáquenle fotocopia y Sí, júntenlo, Ujú. engrápelo, póngalo en un foldercito. ¿No? Sí, Eso, eso es lo que quiero hacer. Ujú. claro, claro. Y esto Ah, les va a quedar a ustedes como un material que lo pueden estudiar, repásenlo, practíquenlo. claro, sí, Sí, hermano, por eso quería. sí, Ujú. sí, sí. Y luego en algún momento replíquenlo. Esto es algo que ustedes pueden enseñarlo. Esto es para hacer esto no hay que saber gran cosa. Solamente hay que leer la palabra del Señor, que la palabra solita trabaja porque ella es la que tiene el poder. Hermanos queridos, yo me despido el día de hoy con ustedes, pero no antes, sin orar. Quisiera, permítanme orar por ustedes, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que nos reunimos. Te damos gracias porque a pesar de las labores diarias y de las cosas que cada uno tiene que hacer siempre, estamos aquí, Señor, con la única intención de demostrarte que queremos cambiar, que queremos que tu palabra nos afecte de tal manera, en forma positiva, de que produzca el cambio y el poder que tú, Señor, nos has dado, para que el mundo sepa que tú eres a cambiar a cualquier persona. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te rogamos también que Max llegue bien a tu casa y que todos estos hermanos que están aquí Amén. y de un café por Max sean bendecidos también en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano Caleb. Amén. Bendiciones Amén, con todos. Caleb. Amén, con todos. Bendiciones.